casi llegamos. ¡Cuidado con tu piel! Aquí hay metal por todos lados. La sangre atrae depredadores. Un pequeño corte puede costarnos la vida. Hoy nos adentramos a un lugar donde la vida se fusiona con formas metálicas, luminosas, electrónicas. A simple vista, puede parecer un depósito de chatarra, frío y muerto. Pero no te dejes engañar por tu primera impresión. Ya te dije hace un tiempo que este lugar rebosa de vida. Las cosas nunca son lo que parecen. Pero no te inquietes. Si te concentras y mantienes la calma, no pasará mucho tiempo hasta que logres detectar la forma en que se mueve este lugar. Las pequeñas sutilezas y vibraciones de este espacio. En esta parte del jardín habita aquello que transita entre lo orgánico y lo sintético. Un lugar donde se pueden encontrar nuevos valores que pueden beneficiar a la humanidad en su conjunto. Muchas veces me he encontrado aquí sin lograr distinguir el metal inerte de las tecnologías vivientes, sin lograr distinguir la chatarra de nuevas formas de vida. Me atrevería a decir que la mayor parte del tiempo parecen una sola cosa. Hola, mi nombre es Galo y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de arte, educación y pensamiento tentacular de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy revisaremos diferentes ideas en torno al concepto de los cyborg, en un sentido más expandido de lo que es costumbre, entrelazando tecnología, arte y educación. A continuación, Pablo Sánchez, educador de Educamac del Museo de Arte Contemporáneo, comentará algunas aproximaciones a modo de introducción. Y luego tendremos una interesante conversación con nuestro invitado de hoy, Daniel Cruz. Primero, me gustaría comenzar tensionando la definición más clásica que tenemos del concepto cyborg. Generalmente se asocia a un ser o una cultura hipertecnológica con una fascinación por las máquinas y que a partir de la incorporación de estas a sus cuerpos florece una nueva forma de vida con diferentes complejidades y matices. Dando un ejemplo, en la película Ghost in the Shell existe una tecnología avanzada cuya función es ensamblarse con el cuerpo humano, contrastándose con el paisaje de un futuro marcado por grandes desigualdades y problemas existenciales. El cyborg suele aparecer en ambientaciones cyberpunk de historias desoladas y distópicas. En contraste con esta representación recurrente, y para situarlo dentro de las profundidades de este jardín, quisiera traer una imagen expandida del cyborg, la cual se relaciona con la poética del pulpo y su pensamiento tentacular. Esto es, entender el cyborg como una entidad que posee tanto aspectos humanos como artificiales, pero que además posee la capacidad de interrelacionarse, de establecer conexiones múltiples y de borrar las distinciones entre categorías del humano, la tecnología y la naturaleza. El cyborg sería, por lo tanto, una entidad transespecie en un universo de receptividad y comunicación global. Esta línea de definición fue desarrollada en parte por la bióloga y pensadora feminista Donna Haraway en los años 80, la cual se cristalizó en su manifiesto Cyborg, donde pone en tensión las dinámicas esencialistas de la construcción de identidad.
a través de la ironía de una interfaz humano-máquina, propone que los límites que usamos para definir las cosas, es decir, las categorías, tales como las de hombre-mujer, son construcciones ficcionales, ya que ellas habitan de forma dinámica. Su llamado a través del cyborg es precisamente a generar nuevas colectividades más allá de la división cultura-naturaleza, animal-humano, humano-máquina o realidad-ficción. El cyborg nos permitiría entonces una ampliación de perspectiva para transitar a nuevas formas de imaginar un futuro sin categorías fijas. ¿Se imaginan una escuela cyborg coeducativa que no adolezca al binarismo patriarcal o que empodere tecnológicamente a los estudiantes sin sesgo de género? ¿Se imaginan una escuela no antropocéntrica? Puntualmente, respecto a la división humano-máquina, Paul Preciado, continuador de esta perspectiva, considera que debiéramos hablar de tecnocuerpos o cyborgs en vez de cuerpos, ya que sería inconcebible un cuerpo que no esté sometido al control farmacológico y biopolítico. Desarrollando esta idea, Preciado piensa la industria farmacológica como una gran tecnología que modifica los cuerpos, en particular el de las mujeres, a través de diversos artefactos anticonceptivos. La píldora anticonceptiva, por ejemplo, sería, y cito, una técnica de producción de género y como tal, una que configura ficciones biopolíticas que se integran a las instituciones y a los discursos del Estado-Nación. Cierro cita. Siguiendo esta lectura, tenemos una visión mucho más amplia del cyborg, como entidad que se presenta como una superposición de capas informáticas y bioquímicas. De este modo, seríamos resultado de técnicas de producción tecno-orgánicas, dentro de los cuales se articulan estos códigos. Pensemos, por ejemplo, en la manipulación de datos en forma de algoritmos desarrollados por Google, YouTube o Facebook. Según el analista de datos de inteligencia artificial Eric Sadin, estos datos representan el índice de un proceso generalizado de digitalización de las conductas humanas y que, tal como escribe Suárez en 2018, la dependencia cada vez mayor de las tecnologías digitales está reduciendo las identidades individuales a meros algoritmos predecibles. En la búsqueda de los cyborg, estamos explorando nuevas posibilidades de existencia a través de la tecnología, generando relaciones muchas veces inéditas con lo que nos rodea. Luego, estos nuevos modos de existencia requieren, a su vez, de un lenguaje y formas de pensamiento que las contenga, también de la construcción de espacios de socialización e interacción que puedan ser habitados por estas entidades. La poética del arte comparte búsquedas similares, al intentar dar sentido a aquello que no tiene aún una imagen y reflexionar sobre aquellos vacíos. Bueno, para este segmento tenemos aquí a Daniel Cruz Valenzuela. Él es artista visual, académico e investigador de la Universidad de Chile, además de ser el director del Museo de Arte Contemporáneo desde el 2021, acá donde estamos grabando de hecho. Él ha desarrollado diversos proyectos transversales que buscan explorar las fronteras, fisuras y desbordes del arte contemporáneo y su relación con la generación de conocimiento. También ha dictado talleres y conferencias en diversos espacios universitarios y alternativos, tanto en Chile como en el extranjero, proponiendo una mirada interdisciplinar desde el contexto contemporáneo, el uso de las tecnologías y nuevos materiales para la producción artística. Estamos aquí también con Pablo Sánchez, educador de Educamac, co-conductor de este capítulo, y tenemos también a Marce en los controles nuevamente. Bienvenido, Daniel. Hola, Galo. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Hola, Marce. Gracias por invitarme. Hola, buenas. Gracias por la invitación, aunque en verdad no, yo no estoy invitado. Pero por esta instancia de conversación. Tengo unas preguntas entonces pensadas para el tema que vamos a conversar hoy, que tiene que ver sobre esta idea de los cyborg. Y hoy día en este capítulo queremos observar cómo las tecnologías que nos rodean en la actualidad generan efectos corporales con distintas intensidades en los organismos vivos. A partir de esta idea, cuéntanos, Daniel, cómo te aproximas al concepto de tecnología
Bueno, gracias por invitarme al capítulo Cyborg, ¿no? Es una figura que para mí es bastante interesante. Creo que si rápidamente trato de buscar en mi propia historia o cuando escuché la primera vez la palabra cyborg o algo parecido, de haber sido viendo monitos animados cuando chico. Por lo tanto hay una vinculación con esta idea desde la cultura popular más bien, ¿no? Ahí podríamos recordar lo que era el Festival de los Robots en los 80s y que había unas series ahí muy buenas como Capitán Futuro, que sin duda podríamos partir por ahí, ¿no? Claro, la aproximación a lo tecnológico, primero, a mi manera de ver, tiene que ver con que estas nociones de tecnologías aparecen desde la cultura popular, del cine, de los dibujos animados o también, en mi caso, con el encuentro de la computación principalmente, ¿no? Esto debe haber sido a la edad de los 11 años, cuando me toca participar de un curso de programación. Estamos hablando hace harto rato en verdad, 35 años fácilmente atrás, y que me invitan desde el colegio, al parecer por las notas o algo así, no sé cuál era la razón, pero me invitaron a tomar un curso de programming, o sea, aprender a programar. En ese momento era el Basic con una Atari. Y ahí descubrí cosas que son muy interesantes, que quedaron nuevamente grabadas, al igual que esta idea del dibujo animado, como un elemento también que uno podría organizar o sintetizar tareas, básicamente lo que hoy día uno llama como un algoritmo, y que podías desarrollar tareas. Entonces, quizás para responder a tu pregunta sobre esta aproximación a la tecnología, debiera decir que para mí es un ordenamiento de ciertas tareas, ciertas órdenes que en algunos casos simplifican las tareas humanas. Estoy pensando en lavar la ropa, ¿no? Ahí hay un algoritmo muy simple que tiene una secuencia programada en donde la manualidad que uno ejercía antes o cuando estabas de campamento se transforma en una cuestión mecánica donde tú dejas en un recipiente la ropa sucia y la sacas limpia, ¿no? Por lo tanto, la tecnología para mí tiene que ver un poco con esta idea de la herramienta. O sea, es una herramienta que tiene una función que en este caso podría ser muy diversa, como también muy compleja, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto que dices tú de la afectación sobre los cuerpos y las mentes, en esta idea también de cómo irradian ahí, es total, ¿no? O sea, toda la cultura está embebida en el uso de las tecnologías hoy. Y por eso es un elemento, un aspecto que para mi trabajo artístico es algo que siempre he estado mirando y siempre he estado observando y cuestionando. Sí, quizás sería interesante pensar como si estamos definiendo o tú estás compartiendo la definición de tecnología, como qué relación tiene los cyborg en función a lo tecnológico, y si es que los cyborg aparece en tu trabajo o si es que tiene referentes. Sí. En relación a la idea de los cyborg. No, claro, o sea, en mi trabajo hay muchas citas, ¿no? Si yo empiezo a recorrer quizás trabajos desde 10 o 15 o 20 años atrás, hay muchas citas a estos fenómenos también que observo, culturales o fenómenos también muy a los cuales uno está próximo. Estoy pensando ahora, se me vino a la cabeza una instalación que tengo y que está en base también a un software que diseñé, que se llama Desk Portrait, digamos el retrato de escritorio, que parte siendo un algoritmo, que es un software que envié a varios amigos y que les pedía que lo abrieran, y el software permitía hacer un autorretrato con la cámara de tu computadora, ¿no? Te estoy hablando de esto hace 10 años atrás. Este retrato solamente se construía cuando tú tenías interacción con la computadora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando mandabas un mail, cuando escribías, o sea, había interacción con el teclado. Cada vez que tú presionabas un teclado, o el teclado, una letra, o el mismo mouse, gatillaba píxeles. Por lo tanto, se iba construyendo de manera de izquierda a derecha descendente, ¿no? Por lo tanto, es un retrato tuyo que emerge desde esta interacción con la compu, ¿no? O sea, si tú te ponías a ver una película, no te hacía registro, no estaba, digamos, obturando píxeles,
Por lo tanto, son unos registros que después se convirtieron en fotografías, en donde habían 90.000 píxeles, o sea, había una interacción de 90.000 pulsos sobre el teclado que activaban esta idea del retrato. Por otro lado, había inteligencia artificial que estaba haciendo por medio de detección de rostro, digamos, te encuadraba tu rostro y te perseguía todo el rato en este encuadre, ¿no? Esto que fue una cosa muy experimental, como para probar qué ocurría con esto, como para torsionar también la noción de retrato, fue bastante interesante. Insisto, estamos hablando hace 10 años atrás, y algunos amigos me decían que miraban más lo que estaba resultando como retrato que el Facebook, ¿no? Por lo tanto, había una intención también como de estar viendo qué está haciendo este mecanismo, este sistema. Entonces ahí hay una figura en mi propio trabajo que tiene que ver con esta relación con la máquina, en este caso la computadora, pero que te genera un autorretrato a partir de la propia máquina, digamos, del diálogo y de la construcción de bits o generación de bits, ¿no? Así que nada, ahí hay una mirada. Hay otros trabajos que por supuesto fueron modificando y profundizando más, como quizás los de los últimos años, en donde hay una lectura mucho más compleja también desde el punto de vista de la relación de las redes que implican, digamos, la información, las agencias que están detrás, con investigaciones y residencias específicas. Por lo tanto, para mí el fenómeno tecnológico no es una cosa que acontece, digamos, fuera de, sino uno está metido en. Pero siempre me ha parecido interesante, y quizás aquí ya voy cerrando con esta parte, y para citar también un poco a un par de artistas o de filósofos también, que es bueno mirar la otra cara, ¿no? O sea, no olvidemos que a la red están conectados más o menos el 40% del globo. O sea, hay un 60% que no está en esta movida de el Instagram, de los likes, y que también es interesante poder observar ese otro lado. Entonces estos últimos trabajos también observan esa distancia con lo tecnológico y qué es lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esta mirada no tan metida en, sino fuera de? Me encuentro muy interesante esos contrapuntos que pones, porque justamente en torno a la definición de los cyborg existen muchas capas de lectura o dimensiones, por así decirlo, como una dimensión muy tecnofílica, una dimensión muy utópica, como vinculada más a este lado de la ciencia ficción, pero que nos entregaban las series, películas, como que construyeron este imaginario medio incluso retrofuturista. Claro. Y también justamente pensando en la tecnología, no necesariamente como en una máquina, sino como una técnica y herramientas que producen efectos. Es interesante justamente abordar como ambos espectros. Y en relación a eso, bueno, igual ya nos contaste un poco, pero sería bueno quizás para quienes nos están escuchando saber si es que tienes referentes desde el mundo del arte que dialoguen con tu trabajo directamente o indirectamente. No, claro. O sea, la referencia, principalmente en el entendido del mundo del arte como todo el fenómeno amplio del arte, ¿no? Del hacer, del arts, si podemos decir, que van desde el cine hasta artistas quizás de los años 2000 principalmente, ¿no? O sea, o la literatura, ¿no? O sea, quizás ahí hay un par de libros que son en relación al... Estoy pensando en dos ahora. El primero tiene que ver justamente con Blade Runner, que deviene de la película, ¿no? Que es este libro de Philip K. Dick, que me parece súper interesante ahí, digamos, la película, pero también el libro, ¿no? Porque son dos universos bien distintos y que abordan desde distintos lugares también esta mirada sobre los cyborgs, ¿no? Estoy pensando en la oveja de la primera parte del libro, que tiene que ir a ver cómo está pastando, y es una oveja electrónica, no es una... De ahí viene el título, ¿no? O sea, si uno cuenta ovejas electrónicas o no. Por otro lado, estoy pensando en otro libro también que fue bien interesante para mí, de Mark Derry, que se llama Velocidad de Escape, y que es un libro también que es un compilatorio, es un libro, si no me equivoco, de los 2000 o por ahí, 98, en donde me encontré con bastante compilación en esa época sobre el fenómeno cyborg, sobre el cyberpunk, que me pareció súper interesante porque hacía muchos vínculos también con fenómenos culturales, no sé, desde Nine Inch Nails hasta Ex Machina, cosas por el estilo.
O artistas también como Stellark, ¿no? Que también está en ese libro. De hecho, la primera vez que conocí a Stellark fue en ese libro. Qué interesante. Y que es un artista, bueno, australiano, que seguramente todos conocen su obra. Y que es una obra bastante como total, ¿no? O sea, que para mí es esta idea también de que de alguna manera, o sea, de lo que propone Stellark, ¿no? Que el humano, que el artista guía la evolución, ¿no? Por lo tanto, es una paradoja eso, ¿no? O sea, cómo el artista puede ir guiando la evolución, digamos, de alguna manera extrapolando o construyendo nuevas trayectorias de lo que podríamos llamar la naturaleza o la creación misma, con esta figura de prótesis, ¿no? Para mí eso era muy interesante porque justo en esa época estaba con un tema de prótesis por la ceguera que me apareció en un momento. Entonces, todo el fenómeno de las prótesis me parece que son muy interesantes. Y ahí hay, bueno, di dos pelis que pueden verse, o una peli, un libro, como quieran decirlo. Y esta idea también de la velocidad de escape, para volver a este libro de Mark Derry, que es bastante interesante, ¿no? Y que justamente robé ese título para una exposición mía, en donde hay varios elementos tecnológicos, software, algoritmos, instalaciones, donde el espectador es partícipe de, ¿no? De hecho, hay una instalación que es muy parecida a esta máquina que está en Blade Runner también, que detecta si eres o no un replicante. Construí algo con una especie de cita que cuando detectaba que había un humano y detectaba tu rostro, empezaba a respirar, ¿no? Se empezaba a generar un flujo también, una cadencia. Por lo tanto, un poco esa es la manera en cual también mi trabajo circula, ¿no? Como leyendo estas referencias, haciendo citas a estas máquinas o a estos dispositivos, a esta relación de lo humano, de la prótesis. Y creo que ahí hay una configuración desde la idea del cyborg, sin ser cyborg, pero sí que explora, digamos, esta captura del humano, ¿no? Como un poco poniéndolo en duda también, ¿no? Sí. Bueno, existe todo un imaginario en ese sentido como cyborg. Es interesante el punto de que en algunos trabajos referentes se habla acerca de una cultura o identidad cyborg. Yo había pensado como en un referente que se me venía a la cabeza, pero tenía mucho que ver con el que diste tú, que es Stellark, con otro artista que puede ser un mito en realidad lo que está haciendo, no sabemos, una ficción, que se incorpora una antena en la cabeza para un poco suplir una falla ocular. Como que tengo entendido que percibía la realidad en un espectro como de escalas grises y se desarrolla una antena que supuestamente conecta con su cerebro y esta antena le haría percibir espectros que antes no podía percibir de la realidad, como en relación a vibraciones sonoras y colores, y percibe como de una forma medio sinestésica la realidad. El punto es que nosotros tampoco podemos saber qué tan cierto es, porque en el fondo es algo que percibe individualmente. No, claro, puede ser una ficción también. Claro. ¿No? Lo interesante sí, más allá de lo real o no que es esta acción, esta condición en el fondo cyborg, es que termina problematizando formas de comprender un poco como la identidad en el cotidiano. Por ejemplo, es una prótesis visible en este caso la que tiene en la cabeza, y en ciertos registros oficiales, como la foto del pasaporte, carnet, en ciertos estados no te permite tener elementos externos que de alguna forma interfieran con tu identificación. Y él protesta para que en el fondo esta extensión sea reconocida como parte de su cuerpo y no como un objeto añadido. Y eso en el fondo abre la discusión acerca justamente de qué es finalmente como los cyborg, qué constituye una extensión cyborg. Por ejemplo, en este momento ambos nos encontramos con anteojos. Claro. Yo sin anteojos veo nada, entonces se vuelve como un objeto vital en mi caso. Entonces me pregunto yo también si soy un cyborg en estos momentos. Un cyborg encubierto. Sí. No tan encubierto porque es visible. Sí. O que eso también tiene algo, ¿no? O sea, digamos, el tratar de cubrir los cyborgs, ¿no? Digo porque qué tan evidente es. En el caso del ejemplo que tú das
este artista europeo español. Es británico, pero radicado en España. Es muy visible su antena lectora de cromatismos sonoros, infrarrojos, sí, ¿no? Pero claro, uno podría también preguntarse sobre las tecnologías más ocultas, ¿no? Que no son visibles. Y ahí creo que también es interesante de poder atender a aquello. O no sé, por ejemplo, lo que pasa hoy día con el celular, que quieranlo o no, te están mapeando todo el rato. Y tú podrías decir, pero ¿qué me está viendo? ¿Qué me está mapeando? ¿No? Y eso hoy día ya está muy, muy claro, es muy evidente de que las trayectorias que uno hace son reconocidas, son vistas por otros, ¿no? Hay una obra que yo tengo con la tarjeta VIP que es bastante interesante, y que justamente lo que hace es evidenciar que todos tus recorridos están ahí, ¿no? Solamente con este chip que está en una tarjeta de plástico, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a decir con los flujos de datos de las tarjetas de crédito o los flujos de datos a partir del reconocimiento facial u otras cosas que ya podríamos también entrar esto que tú señalabas más distópico o de otro orden, ¿no? Claro, como, bueno, y también uno mismo, nosotros mismos, como al ir documentando nuestra vida y subiendo todo a nubes. Claro. Aceptando de repente cuando aparecen como esas ventanitas en el computador, como que uno no lee. El algoritmo, es como el algoritmo Netflix, ¿no? Que tú das preferencias y eso sistematiza y organiza lo que vas a ver al futuro. O sea, por eso es interesante, digamos, esas figuras que son de alguna manera síntesis también que uno puede evidenciar. Está, no sé, hoy día que ya en Gmail uno va a escribir y te empieza a soplar lo que debiera ir. Cuando tú la aceptas, le estás diciendo a la máquina, estás pensando bien. O sea, la máquina está entendiendo que la propuesta que te está haciendo, que tú la estás validando, es correcta. O sea, le estás generando, hay un autoconocimiento de la máquina. Me acordé de la peli Ex Machina, ¿no? Que es un ejemplo bien claro de justamente esta relación de autoaprendizaje de la máquina. En este caso, un androide, ¿no? Muy similar quizás a los replicantes de Blade Runner. Está aprendiendo y la ponen a prueba también para ver qué tan real es en términos emocionales, afectivos. Bueno, no vamos a contar la peli, pero es bastante interesante esta relación de que llevan a un tipo que es muy genio en mapear algoritmos, mapear también para que pueda instruirla, ¿no? Y ahí hay un borde, digamos, con la inteligencia artificial que es muy interesante y que es un ámbito que por lo menos a mí también me interesa mucho poder como ir despejando esta relación con lo poshumano que podríamos llamar, ¿no? Porque quizás la palabra cyborg ha tomado un énfasis de nuevo, pero estamos hablando de poshumanismo, finalmente. Sí. No sé si existe una distinción ahí entre lo poshumano y transhumanos. Vuelvo a este artista que se llama Neil, no he dicho su nombre, Neil Harbisson, que creó también una fundación con otros artistas también, bueno, todos europeos. Eso lo podemos problematizar quizá en otros capítulos, pero en el fondo una fundación que aboga por derechos cyborg. Pero lo interesante más allá de que esté vinculado a los cyborg es que los cyborg al parecer se relaciona con una búsqueda de una identidad mutable, porque parte de sus, por así decirlo, manifiesto es que debiésemos tener libertad de autodiseño, como en el fondo tener la capacidad de transformar nuestra identidad, claro, y de proyectarla también. Quizás eso es interesante cómo se relaciona con tus trabajos. No, claro, es un poco el on demand. Exacto. ¿No? O sea, voy al carrito y echo lo que quiero. Bueno, eso también está en genética o en, digamos, estudios ya de medicina y todo, que tiene que ver cómo intervenir en el feto ciertos datos genéticos que, no sé, que anulen problemas futuros, ¿no? O sea, yo que tengo un antecedente genético que distorsionó mi córnea, a la de los 15 años empezó esto, podría haber sido quizás intervenido en la panza de la mamá y haber modificado ese gen y haber tenido ahora visión 100-100, ¿no? Bueno, no fue así, no estaba esa tecnología en mi época, pero también eso es interesante, ¿no? O sea, ver hasta qué lugar llegamos, porque aparece toda esta dimensión ética, moral, que me parece que justamente esto que tú señalas de luchar por los derechos cyborg es una cosa inédita y nos pone de nuevo en una encrucijada que no solamente tiene que ver con lo ético y moral, sino también tiene que ver con las definiciones del ser,
por supuesto que tienen relación con lo ético-moral, pero quiero ir un poquito más atrás. Ahí yo creo que también hay un ámbito de locura contemporánea, podríamos decir, en términos de esta idea del on-demand, las universidades on-demand, los museos on-demand, la comida on-demand, o sea, digamos la individualización, digamos la generación del individuo como un factor relevante en donde, no sé, voy a poner otro ejemplo y un ejemplo bien simple, ¿no? Cuando tú vas al Starbucks y te preguntan el nombre. De hecho hubo un tiempo en que me cambiaba el nombre para como romper el algoritmo, ¿no? Y que tiene que ver con, ¿no? Juanito, Pedro, da lo mismo. Sí, o sea, pero también hay una cuestión ahí con tratar de fortalecer al individuo, ¿no? Como su característica única. Entonces creo que ahí hay un punto que también es un problema, digamos, de observar, ¿no? Se entiende el problema como un lugar donde uno debe posar la mirada para también atender a los aspectos que están en relación a aquello. Algo que, como para continuar con las preguntas, justamente esa idea del on-demand tiene mucho que ver con que hoy en día la tecnología no sé si nos permite o nos mantiene muy conectados. Y en ese sentido ya, de hecho, lo mencionaste anteriormente, este dispositivo que probablemente todos tengamos en este momento en nuestros bolsillos, en nuestras manos, que es el teléfono, justamente nos permite estar en esta relación constante con la tecnología, que de alguna forma podríamos pensarnos como cyborgs, como una comunidad, una sociedad cyborg que está todo el rato entrelazada gracias a este dispositivo, que de hecho llamamos como teléfonos inteligentes, como un cerebro accesorio. Y en relación a eso, pensando en nuestros compañeros y compañeras, profesores, profesoras en el aula, o también incluso se puede pensar en contextos museológicos, ¿qué relación o cómo ves el rol del celular en estas experiencias? Tú que también eres profesor, de hecho, como ¿qué te pasa con el celular en las aulas? O el celular como mediador de experiencias educativas. Sí. Bueno, es un elemento que uno no puede obviar, pero también creo que es interesante como ponerlo en contexto de la historia, digamos, de la computación, por decirlo así, ¿no? Digamos, estos estadios que hemos ido quemando de a poco, ¿no? Esta relación donde pocos tenían acceso a los ordenadores, a las computadoras, ¿no? El primer estadio es ese. Segundo estadio en que todos tienen acceso a lo menos a uno, ¿no? El 1 a 1. Y el último estadio en el que nos encontramos hoy día, que es la computación ubicua, donde los computadores están en todas partes. Tú ya no tienes que andar con computadoras, sino más bien podrías andar con memorias, con dispositivos, y un poco esta figura de la nube es aquello. O sea, uno se desplaza por la ciudad y accede a la nube, a contenidos. Hoy día el celular cumple esa función muy bien, ¿no? O sea, es un buen partner de la nube, ¿no? Y el ser un buen partner de la nube, lo que estamos diciendo es que los contenidos con los cuales accedes, o sea, yo hoy día desde mi celular puedo acceder desde a todo un poco, ¿no? O sea, al banco, sin ir al banco. Creo que la última vez que pisé el banco debe haber sido hace bastante rato. Puedo ir al doctor, cuestión que ya muchos mitos sobre la presencialidad del doctor han desaparecido, o sea, la telemedicina. Quizás cosas más domésticas, puedo ir al cine, ¿no? O más simple aún, que estaba en el capítulo anterior, ¿no? Cuando te georreferenciabas y decías voy a tal lugar, digo en el capítulo anterior del podcast, digamos los mapas, o sea, ninguno de ustedes fue de la generación que teníamos que abrir el anexo que venía con la guía telefónica para buscar en el plano cartesiano A3 donde estaba el amigo o la novia que uno tenía que ir a ver y que nunca había ido a su casa, y hacer todo el recorrido, digamos, trazar la ruta. Hoy día da lo mismo, ¿no? Hoy día tú te lanzas y veamos lo que me dice el teléfono. Por lo tanto, esa configuración para las aulas, para las salas, es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante observarla porque también creo que hay mucha chatarra detrás, ¿no? O sea, hay mucho contenido, mucho uso también, que no tiene un sentido que podríamos decir en una palabra interesante, sino más bien es contenido, no sé, lo ocupo como que fuera un Walkman y que todos escuchen la música que yo escucho. Me parece mejor tener un Walkman. Pero si lo piensas desde el punto de vista, desde la posibilidad de acceder a conceptos, a ideas, a contenidos, para en una mesa discutir sobre aquello, me parece interesante.
Como expandir la conversación. Claro, expandir la conversación. O sea, por eso también hoy día la educación está un poquito en crisis, porque ya el profesor no es alguien que tiene el contenido, no se lo sabe todo. Y uno puede ir a internet y encontrar una definición mejor que la que dio el profesor. Entonces hay una pregunta, y por eso, bueno, estas configuraciones como EduPunk u otras que son más disruptivas de la educación tienen mucho sentido, ¿no? O sea, la universidad ya no es una infraestructura, la universidad ya no es solamente una biblioteca, no es solamente un profesor que tiene un contenido, sino tiene que ser un espacio donde se discutan ideas, donde se propongan configuraciones inéditas o se proyecten elementos no vistos, ¿no? Por lo tanto, se transforma en un espacio de discusión, y creo que ahí volvemos a un espacio que perdimos nosotros por lo menos hace mucho rato, en donde la universidad es un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar también donde podemos discutir ampliamente. El teléfono, por supuesto que pone en tensión todo aquello, entonces creo que ahí es donde nos estamos observando estas posibilidades. Claro, si ocupas el teléfono solo para escuchar música, me parece que, insisto, es más entretenido un Walkman, no sé. Creo que la posibilidad de conectarte a redes no está del todo explorado. La posibilidad de ampliar discusión, ¿no? Creo que los estudiantes deben ser investigadores, agujas, como se dice coloquialmente, ¿no? Que están ahí punzando, ¿no? De ahí la figura de la aguja, ¿no? Que está punzando el sentido de las cosas. O sea, si yo hubiera estado en esa generación, con esos contenidos, con esa posibilidad, creo que habría estado en ese lugar. A mí no me tocó ese lugar, a mí me tocó el lugar donde uno iba a la enciclopedia, ¿no? Al Aristos, donde uno iba a los libros, a tener que ir al Cardex. Eso un poco ha desaparecido, pero espero que los celulares o cualquier matriz de orden conectiva permita eso, justamente para ampliar una discusión en torno a conocimientos y en torno a posibilidades. Como evitar la unidireccionalidad del... O sea, eso no tiene saber. sentido. Uh-huh. No tiene sentido. La unidireccionalidad hoy día es algo que está completamente agotado, ¿no? Por supuesto que hay personas que son geniales escucharlas. Eso también es así. No digo que todo es una conversación, no todo es un diálogo, porque también hay personas que tienen esta capacidad de atraer nuestra atención y ponernos en lugares también donde no habíamos estado, ¿no? No estoy diciendo que eso ha desaparecido, sino digo también que es interesante ver cuáles son las posibilidades de digamos, este aspecto conectivo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias Daniel Cruz y Pablo por dirigir esta conversación. Hasta aquí dejamos este capítulo de Lejos Gracias, de la Galo. Superficie. Nos vemos en los que siguen. Ahí estás. Te he estado buscando. Perderse entre los laberintos metálicos es fácil, aunque suele ser la mejor forma de conocer el jardín. Los rincones recónditos son el hogar de los mayores secretos, y el mundo cyborg es complejo e intrincado. Estoy seguro de que en tu paseo aprendiste mucho. Pero ojo, no es recomendable pasar mucho tiempo entre las tecnologías vivientes, a menos que quieras fusionarte con ellas. Continuemos. Todavía nos queda mucho por recorrer. Este fue el segundo capítulo de Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. Agradecemos a Daniel Cruz por compartirnos sus ideas sobre los conceptos de tecnología y los cyborg, y a Robert Gamboa por traer a la vida a nuestro náufrago. Agradecemos a Misa y a Danieto por compartirnos su música. Pueden escuchar sus trabajos en pueblonuevo.cl. Para noticias sobre nuevos capítulos, visítennos en Instagram, @museo_mac y @educa_mac. Gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo episodio.